Baila, que no se acabe la noche más, baila. Donde justamente se acababa prácticamente no solamente la famosa frase, ¿no? Muero con mi patria, sino también un país devastado, ¿eh? Recordábamos ayer justamente el Día de los Héroes y a todo esto un escrito sumamente contundente, importante, en este caso por Benjamín Fernández Bogado, el periodista que dio una columna maravillosa, fascinante, en Última Hora, donde recordaba justamente esta historia. Ayer, hace 150 años, en Cerro Corá, así tal cual, murió un Paraguay muy difícil de repetir. Decía, iniciaba así su texto, que fue, bueno, con López y su muero con mi patria. Y hoy se asombra, en este caso, su sombra se proyecta aún sobre nosotros, tanto con mis contemporáneos, que son incapaces de identificar quiénes fueron nuestros bisabuelos. Imagínense, estamos hablando de 6 generaciones nada más, de hace 150 años que había ocurrido uno de los peores, el holocausto, como él lo llama, ¿no? Asumido prácticamente también por el mundo entero, un genocidio realmente de magnitud el mayor mundial, de toda el mayor Latinoamérica. de toda la historia inclusive, ¿no? Donde se sumaron, en este caso, contra Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, bueno, tratando así de fulminar y liquidar todo el país. Toda una nación. Toda una nación que tenía un desarrollo realmente único. Y de esa manera hoy estamos recordando también, porque es momento de salir como paraguayos a mencionar esto con mucha fuerza, sin vergüenza alguna, y a ser más patriotas que nunca, ¿no? Totalmente, y es lo que decía un poco en el mensaje de Benjamín, de don Benjamín. Me pareció un escrito súper fuerte, Sí, pero súper realista. Y él decía que allá quedó el patriotismo, que hace 150 años nuestros ancestros eran los que pelearon por defender la patria, y él dice, allá quedó también el patriotismo, el defender a toda una nación. Él hacía como una especie de mea culpa también de que ya a partir de ahí nunca más hubo otro héroe u otra generación capaz de levantar al Paraguay, sino que pareciera como que todo quedó ahí, al contrario, claro, ¿verdad? todo lo contrario. Y esto, más allá de la historia, porque siempre la historia habla de todo. En este caso, la historia habla de nuestro país, y nosotros tenemos que tratar de traer eso a nuestro tiempo, porque todo lo que ocurre tiene que ser una enseñanza de avance y crecimiento, muy al distinto de lo que nosotros, lastimosamente, como paraguayos, no tenemos. Hoy en día uno ve lo que es nuestro país, la condición, y tenemos que nombrar acá a nuestros políticos, aunque sabemos que la sociedad se maneja, pero ¿qué políticos tenemos? ¿De qué manera manejan lo que es nuestro país? No hacen ni pie a lo que 150 años atrás, o podemos ir mucho más atrás, de repente varios referentes hacían de que el Paraguay sea el país más rico de Sudamérica. Más desarrollado. Claro. Más desarrollado. Pero quiero ir a otro punto también sumamente importante, porque no tenemos ese reconocimiento de los países que, bueno, limitan con Paraguay, de los países regionales, ese reconocimiento, y por sobre todo puntuando al presidente de aquel entonces, Sarmiento, quien, bueno, había dicho que se exterminara a toda una nación, a todos los paraguayos, inclusive a las que cargaban en sus vientres a nuestras madres en este caso, ¿eh? ¿Y cómo terminó Sarmiento? ¿Cómo terminó? Terminó aquí en Paraguay, donde fuimos prácticamente refugiados de un exilio político y donde le dimos hospitalidad otra vez. Me encanta cómo dice Benjamín en su escrito, le castigamos duramente con nuestra hospitalidad. O sea, imagínate, vos decís otra vez, Claro. le recibimos al que... Y si fuera al revés. No. Y eso, pero, Y si fuera al revés, no claro, creo pero que no hubieran recibido de la misma manera. No, pero tengamos en cuenta esto, que es muy positivo. Eso sí es algo que nosotros los paraguayos mantenemos. Más allá de los golpazos que podamos llegar a tener, el paraguayo... Hospitalidad, la tiene solidaridad, todo, pero además la lo calidez moderna. única, que hace su gente al fin y al cabo. Pero aquí trata y menciona por sobre todo, ¿no?, el silencio que llevamos con esto, porque ayer es como que no se hizo sentir, ¿entendés? Pasan los años, pasa el tiempo y no se hacen sentir, y eso es lo que realmente recalca y también incita de esta manera a nosotros jóvenes, ¿verdad?, que seamos más patriotas. Ayer estuve bastante prendida, sobre todo a Twitter, donde había una especie de rivalidad de opiniones, ¿verdad? A favor de López, ¿En contra qué puede haber? No, porque se habla también de muchas cosas, Carlitos, ¿verdad? Yo me imagino que los historiadores han de saber mejor, Ñarmi, ¿verdad? En que supuestamente el contexto se daba de otra manera, ¿verdad? Que se pudo haber evitado esa guerra, a lo mejor también un presidente joven en su momento, un poco
¿Cómo se podría Precoz. decir? Sí, Recoja sus emociones, sus ahí impulsos. está, exacto. Se hablaba un poquitito de que tiene que ver más con una cuestión personal que se pudo haber evitado. Se puede ahorita con un tratado de paz que al Más final, diplomático claro, también. él creo que dejó pasar nomás. Bueno, como dijo Pati, historiadores van a saber explicar un poquito mejor, pero Pero querían lo que leía desaparecer también a ayer Paraguay. justamente. O sea, las tres naciones querían parte de Paraguay, querían desaparecer, fulminar a Paraguay. Sí, eso sí. Y es más, juraron ante sus naciones también liquidar en 3 meses, cosa que le llevó mucho más tiempo. Recuerden ustedes, 5 años y aparte de eso, 500 paraguayos liquidaron a 15.000 hombres. O sea, esas cosas tenemos Eso que fue tener una bien arraigado hazaña. también para decir nosotros somos de raza ambareté, somos guaraníes y somos fuertes. O sea, ¿por qué no llevar el emblema nuestro, la nación justamente de esta manera y llevar esa fuerza todos los días, a todas partes, al trabajo, a la familia? O sea, Así mismo, generar Carly. eso, ¿no? Generar ese positivismo. Así mismo, para con todo, para con las pequeñeces así. Hoy, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Hay que limpiar tu casa, ¿verdad? Saca tu patriotismo limpiando tu casa, saca tu patriotismo O que no te venga respetando a un los demás. argentino a decir las cosas y hablarte como grandeza, ¿no? ¿Entendés? Vos también sos, y aparte Eso tenés había ocurrido historia. conmigo cuando fui a Argentina, ¿se recuerdan? Que me habían escrachado, que me habían ninguneado. De hecho, habían dicho, no, pero ya es paraguaya. Como que siempre había una rivalidad entre Paraguay y Argentina. Y me tocó vivir en otros países. Y yo siempre dije, soy paraguaya y Muy orgullosamente. bien. Porque creo que no muchos somos patriotistas. O sea, Y tenemos que ser más orgullosos por Patriotas. esta Compatriotas. historia, esta que nos Sí. cuenta Benjamín Fernández Bogado con un hermoso escrito, Sí, patriota. también para ser orgullosos de eso y sin vergüenza contarle al mundo entero, ¿verdad? Contarle a nuestros hijos, contarles como un cuento, porque realmente es una historia maravillosa, pese a la crisis y a todo lo que generó, inclusive el propio Papa Francisco mencionaba hace Reconocía a la poco, ¿no? mujer Reconocía justamente como a la mujer que reconstruyó prácticamente la nación, la gloriosa mujer paraguaya. Imagínense. El 90% de los habitantes que desaparezcan y, o sea, Terrible. una muy locura. duro. Y aquí estamos y estamos bien, ¿eh? A veces nos Fuertes. quejamos, Acá pero estamos, no Paraguay, sé, ¿no? estamos vamos a ir. Baila, que no se acabe la noche más, baila.